Hola, ¿qué tal familia de Aljaba? Seguimos en esta clase número 4 y vamos a hablar de uno de los grupos mencionados en los evangelios que son muy particulares. Vamos a hablar un poquito de la historia de los celotes, un grupo que representa la resistencia a violencia contra Roma en el contexto judío, y a veces quizá pensamos en estos fanáticos como parte de la historia de Jesús, pero no con un punto relevante, pero realmente juegan un papel súper importante. Ahora, los celotes surgen como una respuesta de la resistencia y fanatismo después de algo llamado la revuelta macabea. Y se inspiran en héroes como Judas Macabeo, quien lucha para restaurar la libertad judía. Y en esta revuelta, básicamente, Judas Macabeo se convierte un Pancho Villa, un Emiliano Zapata para la cultura mexicana, que es como un libertador, un caudillo al cual se le admira y se intenta replicar sus acciones. Entonces, los celotes nacen a partir de este movimiento, ¿no? Y es porque nacen de un grupo de sacerdotes que se comienzan a helenizar, y déjame ver si puedo resumir esto de forma más sencilla. Cierto grupo religioso de sacerdotes comienzan a helenizarse y con el tiempo comienzan a adoptar más costumbres romanas, pero a la misma vez las malas costumbres como la corrupción. Entonces esto hace que haya una división religiosa entre los saduceos y un grupo que se hacían llamar los piadosos, los hadisim. Entonces, ante la corrupción de los judíos, de este otro grupo religioso, saduceos, nacen el grupo piadoso, ¿no? Así como dos partidos políticos, pudiéramos decirlo de alguna manera. En ese partido de los piadosos se separan y se forman dos líneas, ¿verdad? Dos líneas. Unos más inclinados hacia el purismo y la institucionalidad, la estabilidad de la Torá, que son los saduceos, y los otros de estos mismos grupos son los celotes. Entonces, los fariseos mostraban esta piedad mediante la obediencia a la Torá muy purista, pero los celotes lo hacían mediante la violencia. Y ellos consideraban que siendo violentos y radicales de esta forma, no se comprometían con Roma y hacían algo recto delante de Dios. Tenían una devoción resistente, ¿no? Y se miraban incluso como guerreros de Dios, porque ellos decían, defendemos la pureza, defendemos la soberanía de Israel. Y cuando Herodes, uno de los Herodes viene y es un judío converso de cierta forma, es nombrado rey de Roma, se casa con una mujer asmonea. Entonces los celotes lideran una revuelta en protesta y un hombre llamado Ezequías el Celote encabeza este levantamiento que obviamente termina en derrota. Los celotes se levantan en contra de este Herodes y luego el gobierno romano pues básicamente aplasta esta resistencia y los celotes, y aquí viene algo importante, los celotes huyen a esconderse a una región llamada Galilea. ¿Ves por qué los celotes son importantes acá? Porque en el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Simón el Celote, y este está entre los 12 discípulos, ¿verdad? Y de hecho se le llama el Celote, porque es un título que anunciaba, indicaba la afiliación o la simpatía por este movimiento, que no aceptaba ninguna forma de compromiso con Roma, ningún tipo de concesión con Roma. Y luego tenemos a Judas Iscariote también, otra figura interesante entre los 12 discípulos, y algunos estudiosos indican que Iscariote se relaciona con los sicari, que era una fracción de los celotes que usaban dagas escondidas para asesinar a romanos en lugares públicos. Ahora, es notable que entre los discípulos de Jesús haya dos celotes, quienes creían en la resistencia a violencia. Y esto crea totalmente un contraste interesante cuando recordamos que Mateo, otro discípulo,
era recaudador de impuestos de Roma. Imagínate la tensión interna que se vivía, ¿no? Y hay muchas referencias. Por ejemplo, en Lucas 6, 12 al 16, es cuando se llama a uno de los celotes, ¿verdad? Dice Lucas, y llamando a Simón el celote y a Judas Iscariote, a la presencia de estos dos se dirige una diversidad y una tensión interna entre los discípulos. Entonces, también en Hechos 5, 33, 39, en el consejo de Gamaliel, se menciona a otros líderes revolucionarios judíos como Teudeas, Judas el Galileo, y ambos son precursores de los celotes según la tradición. Entonces Gamaliel aconseja al Sanedrín que se deje en paz a los apóstoles, advirtiéndoles que su movimiento es de Dios. Sí que les dice que si su movimiento es de Dios no va a poder ser detenido, pero si no es de Dios va a poder ser detenido como se detuvo a los celotes en el pasado. Entonces hay una relevancia entre este grupo y Jesús realmente. Porque quiero que pienses por un momento en la tensión interna y la reforma mental y cultural interna en los apóstoles que hubo al tener a celotes, pero también a un recaudador de impuestos y rendir todo esto a Jesús, ¿no? Entonces, los celotes sin duda son un grupo volátil en el judaísmo. Son propensos a lidiar revueltas, siendo muy peligrosos de cierta forma. Y esta actitud de resistencia y lucha constante refleja la frustración de los judíos ante el dominio romano, y es aquí donde quiero aterrizar esta clase, porque la helenización con su influencia sobre los judíos genera respuestas diversas. Entonces, los celotes son una respuesta violenta, mientras que otros grupos como los saduceos, los herodianos, prefieren la cooperación, pero los fariseos prefieren su religión. Entonces la historia de los celotes nos recuerda la importancia de la convicción y la resistencia frente a la opresión. Sin embargo, nos plantea también preguntas sobre cómo abordar conflictos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la violencia puede ser vista como una forma de devoción? Entonces, la presencia de este grupo, los celotes, en el tiempo de Jesús es una ilustración de un complejo contexto en el que se desarrolla el ministerio de Jesús. Entonces, la diversidad entre sus propios discípulos de verdad nos está demostrando que el evangelio de Jesús no solo es inclusivo, sino también desafía nuestros propios ideales. Qué interesante los celotes. Así que vamos a seguir adelante en las siguientes clases. Nos vemos por allá.